¿Sabes algo realmente aterrador? Creo que esto es profundo, muy profundo. A los 86 años, Ali MacGrath ya no se guarda nada. Durante décadas, la gente la vio como la radiante estrella de Love Story y la mujer que conquistó el corazón de Steve McQueen. Para el mundo exterior, su romance parecía una pareja de ensueño, la pareja más glamurosa de la década de 1970. Pero detrás de las fotografías y los titulares, había una historia que Ali nunca se sintió preparada para compartir. Ahora, con la perspectiva de toda una vida, ha revelado la verdad sobre lo que realmente sucedió cuando se casó con el rey del cool de Hollywood. No fue un cuento de hadas. Fue una relación que le costó más de lo que jamás imaginó, y la realidad de ello permaneció enterrada hasta ahora. Lo que finalmente ha admitido después de todos estos años es a la vez desgarrador e impactante. Cuando Ali MacGrath conoció a Steve McQueen, fue una colisión de dos mundos que parecían destinados a atraerse. Ella venía del éxito de Love Story, una película que la había convertido en uno de los rostros más reconocibles de principios de la década de 1970. Él ya era una leyenda. El rudo antihéroe de Bullet, The Thomas Crown Affair, e innumerables películas que cimentaron su imagen como el rey del cool. Hollywood había visto su parte de parejas poderosas antes, pero cuando estos dos se juntaron, se sintió como algo diferente. Su química era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y cuando protagonizaron juntos The Getaway, en 1972, las líneas entre la ficción y la realidad se difuminaron. Lo que comenzó como pasión en la pantalla se transformó rápidamente en una aventura muy real, una que capturó la atención de los fans y los tabloides por igual. Para el público, su romance era embriagador. Las revistas de moda publicaban fotografías de ellos sonriendo, glamurosos y aparentemente inseparables. McQueen tenía el lado duro, la personalidad rebelde, mientras que MacGrath aportaba refinamiento, elegancia y un nuevo tipo de poder estelar. Juntos, parecían la pareja definitiva de Hollywood, el tipo de pareja que podía desafiar las probabilidades y encarnar la fantasía en la que la gente quería creer. El momento también hizo que su relación fuera aún más convincente. MacGrath había dejado recientemente a su marido, el productor Robert Evans, uno de los hombres más influyentes de Hollywood, para estar con McQueen. Esa decisión por sí sola alimentó un sinfín de cotilleos y cimentó la relación como uno de los escándalos más comentados de la época. Pero en aquellos primeros días, la propia Ali admitió que se sintió arrastrada. Describió a McQueen como magnético, imposible de resistir y lleno de una energía peligrosa que hacía que todo a su alrededor se sintiera más vivo. Era impredecible, sí, pero al principio, esa imprevisibilidad resultaba emocionante. Para una mujer que había estado viviendo en un mundo de Hollywood, cuidadosamente curado con Evans, Steve representaba la libertad. Crudo, indomable e irresistiblemente masculino. Confesó años más tarde que sabía que se estaba metiendo en problemas. Pero en ese momento no le importó. Estaba enamorada y, como tantos antes que ella, creía que el amor podía conquistarlo todo. Sin embargo, incluso mientras el mundo celebraba su unión, las semillas de algo más oscuro ya estaban presentes. Lo que parecía una pareja de ensueño desde fuera era por dentro una tormenta a punto de estallar. Por muy deslumbrante que pareciera la relación entre Ali MacGrath y Steve McQueen desde el exterior,
la realidad privada pronto comenzó a fracturarse. Ali ha admitido desde entonces que, a los pocos meses de su matrimonio en 1973, se dio cuenta de que vivía en un mundo definido casi por completo por los estados de ánimo y las exigencias de Steve. Era intensamente carismático, pero ese carisma venía acompañado de volatilidad. Amigos recordaron más tarde que McQueen podía ser encantador en un momento y explosivo en el siguiente, y Ali se encontró constantemente ajustándose, tratando de anticipar a qué versión de él se enfrentaría. Al principio, se convenció de que esto era solo parte de estar con un hombre como Steve McQueen. Después de todo, era la mayor estrella de Hollywood en ese momento, y su energía inquieta era lo que le había hecho famoso. Pero vivir con esa inquietud a puerta cerrada era otra historia. Ali lo describió como intensamente controlador. Un hombre que esperaba lealtad, obediencia y sacrificio. Dejó de actuar durante un tiempo porque Steve dejó claro que no quería que trabajara con otros hombres. Para una actriz cuya carrera estaba en ascenso meteórico después de Love Story, la decisión fue devastadora. Sin embargo, lo hizo porque pensó que valía la pena proteger su matrimonio. El sacrificio, sin embargo, solo profundizó las grietas. Al renunciar a su independencia, Ali comenzó a perder de vista quién era fuera de Steve. Había sido una mujer fuerte y ambiciosa, pero dentro de su matrimonio se volvió cada vez más aislada. Sus celos eran notorios. No le gustaba que se mezclara en los círculos de Hollywood sin él, y a menudo expresaba sospechas incluso sobre los encuentros más inocentes. La mujer que una vez fue admirada por su aplomo y confianza, ahora caminaba sobre cáscaras de huevo, nunca segura de cómo reaccionaría su marido. Con el tiempo, esa tensión se filtró en cada rincón de su vida. Dejó de ir a fiestas, rechazó reuniones profesionales e incluso se distanció de amigos cercanos para evitar la confrontación. La imprevisibilidad de Steve la mantenía en un constante estado de ansiedad, y admitió más tarde que vivía más como una cuidadora de sus emociones que como una compañera en un matrimonio igualitario. Para los de fuera, seguía siendo la imagen de Grace, sonriendo a su lado en las fotografías. Pero en privado se estaba encogiendo, volviéndose más silenciosa y perdiendo su propia identidad. Años más tarde, Ali admitió que ignoró las señales de advertencia porque todavía estaba atrapada en la idea del romance de cuento de hadas. Quería creer que la intensidad de Steve era una prueba de lo mucho que la amaba, que sus celos y su comportamiento controlador provenían de la pasión más que de la inseguridad. Pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil se hacía negar que estaba atrapada en un ciclo de miedo y sacrificio. Y a medida que esas grietas se ensanchaban, el costo para Ali McGrath se hacía más pesado con cada año que pasaba. Lo que comenzó como amor se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado y peligroso. Detrás de las glamurosas fotografías y las apariciones en la alfombra roja, Ali McGrath se enfrentaba a luchas que pocos podían imaginar. Mientras que el mundo la veía como la envidiable esposa de la estrella más rentable de Hollywood, su vida privada estaba marcada por el aislamiento, la ansiedad y la erosión gradual de su sentido de identidad. La imprevisibilidad de Steve McQueen, que una vez se sintió emocionante, se volvió sofocante. Ali confesó más tarde que a menudo sentía como si hubiera desaparecido dentro de su sombra. Cada decisión, cada movimiento, incluso su carrera giraba en torno a lo que Steve quería. Las propias batallas de McQueen solo intensificaron la tensión. Su vida estaba llena de extremos. Coches rápidos, motocicletas, noches de fiesta y un apetito por el riesgo que nunca parecía saciarse.
Ali quedó atrapada en la estela de sus adicciones y su necesidad de adrenalina constante. Circularon rumores en Hollywood sobre infidelidades y escapadas salvajes. Y aunque algunas historias fueron exageradas, otras fueron dolorosamente cercanas a la verdad. Para Ali, el efecto fue corrosivo. Había sacrificado casi todo para preservar el matrimonio. Pero la lealtad no fue suficiente para protegerla del desamor. El costo se extendió más allá de su vida emocional. La propia Ali comenzó a recurrir al alcohol durante este período, algo de lo que hablaría abiertamente en entrevistas más adelante. Se convirtió tanto en un escape como en un síntoma de lo abrumada que se sentía. Describió sentirse descarrilada por el caos del matrimonio, sin saber cómo recuperar la confianza que una vez tuvo. La actriz, que había sido elogiada por su elegancia y fuerza en la historia de Love, ahora luchaba por reconocer a la mujer que la miraba en el espejo. A veces, admitió, apenas reconocía su propia voz. Más silenciosa, más vacilante, despojada de la convicción que una vez llevó con tanta facilidad. Para empeorar las cosas, la sospecha de McQueen hacia Hollywood significó que la carrera de Ali se estancó casi por completo. Los proyectos que podría haber aceptado desaparecieron de su alcance. Las ofertas disminuyeron, no porque fuera indeseada, sino porque no podía aceptarlas sin encender un conflicto en casa. Amigos dijeron más tarde que observaron impotentes cómo se desvanecía del centro de la industria, perdiendo papeles que podrían haber definido su carrera durante décadas. En entrevistas décadas después, Ali admitió que uno de los mayores remordimientos de su vida fue dejar que su carrera se escapara en su punto más alto, y que la decisión no había sido realmente suya. Las grietas que habían aparecido por primera vez ahora eran fracturas profundas, y Ali McGraw se quedó tratando de mantener unida una vida que ya no se sentía como la suya. Pero incluso mientras luchaba en silencio, el punto de inflexión aún estaba por llegar. El momento en que todo lo que había ocultado finalmente quedaría expuesto. Durante décadas, Ali McGraw eligió cuidadosamente sus palabras cuando le preguntaban por Steve McQueen. Rara vez iba más allá de recuerdos educados, a menudo destacando su carisma mientras pasaba por alto el dolor que conllevaba. Era casi como si estuviera protegiendo no solo su imagen, sino también la parte frágil de sí misma que aún se estaba curando. Cuando los entrevistadores mencionaban el nombre de Steve, Ali sonreía, contaba una anécdota encantadora y luego pasaba rápidamente al siguiente tema. Para el público, parecía que estaba evitando con gracia los chismes. En realidad, estaba reprimiendo años de verdades tácitas. Pero en los últimos años, al reflexionar sobre su vida con la honestidad que proviene de la edad y la distancia, finalmente se permitió hablar abiertamente. A los 86 años, Ali admitió que sabía desde el principio que estar con Steve la llevaría serios problemas. Lo describió como un hombre que podía ser emocionante y tierno un día y consumido por la ira o la sospecha al siguiente. Lo que el público consideraba un matrimonio de ensueño era en realidad una unión que la dejaba sintiéndose disminuida, silenciada y profundamente conflictiva. En entrevistas reveló que su devoción a McQueen tuvo un costo personal asombroso. Confesó que su naturaleza controladora terminó efectivamente con su carrera, alejándola del mundo creativo donde prosperaba. Aún más devastadora fue la comprensión de que había renunciado voluntariamente a su independencia, porque creía que el amor exigía sacrificio. Le tomó años ver que este sacrificio no era amor en absoluto,
sino miedo. Cuando se alejó, era una sombra de la mujer que había sido, despojada de su impulso profesional e insegura de su lugar en Hollywood o en su propia vida. Ali también reconoció las corrientes subterráneas más oscuras de su relación, los celos, la desconfianza y la tensión constante que la dejaban ansiosa y agotada. Admitió que lo que el mundo veía como glamuroso era en su realidad privada indignante e insostenible. La imagen de Steve McQueen como el ícono rebelde no coincidía con el hombre con el que vivía a puerta cerrada. Recordó noches pasadas en silencio donde la tensión era tan espesa que incluso una simple palabra podía provocar un conflicto. Recordó cómo sus amigos se alejaron lentamente, incapaces de alcanzarla a través de los muros que había construido para proteger el matrimonio. Su honestidad a los 86 años sorprendió a muchos, porque eliminó décadas de mitificación en torno a una de las parejas más icónicas de Hollywood. Lo que una vez se susurró en los tabloides, ahora fue confirmado por la mujer que lo había vivido. La devastadora verdad que compartió no fue solo sobre Steve McQueen, sino también sobre sí misma, los errores que cometió, las señales de advertencia que ignoró y los años que perdió. Pero por muy crudas que fueran sus admisiones, también fueron liberadoras. Por primera vez, Ali MacGrath se había dado permiso para contar su historia sin proteger el legado de nadie más. Y esa honestidad ofreció una nueva perspectiva sobre uno de los romances más legendarios de Hollywood. No como una historia de amor impecable, sino como una advertencia sobre el costo de la pasión cuando se construye sobre el control en lugar del respeto. Cuando Ali MacGrath finalmente se liberó de su matrimonio con Steve McQueen en 1978, el mundo lo vio como el final de un cuento de hadas de Hollywood. Pero para Ali, fue el comienzo de un ajuste de cuentas largo y doloroso. Dejó la relación con su carrera en ruinas, su confianza destrozada y su vida personal a la deriva. En los años que siguieron, admitió que tuvo que reconstruirse por completo, comenzando no desde el glamour de Hollywood, sino desde un lugar de tranquilo autodescubrimiento. Las consecuencias profesionales fueron severas. Para cuando se separó de McQueen, había perdido oportunidades que podrían haberla consolidado como una de las actrices principales de su generación. Los guiones dejaron de llegar y el impulso que una vez tuvo después de Love Story nunca regresó. Hollywood siguió adelante rápidamente y Ali se dio cuenta de cuánto había renunciado al salir del centro de atención por Steve. Una vez lo describió como entregar mi vida solo para encontrarme abandonada cuando todo se derrumbó. En entrevistas posteriores, recordó la amargura de ver a actrices más jóvenes asumir papeles que alguna vez podrían haber sido suyos, mientras ella se sentaba en casa invisible en una industria que rara vez perdona la ausencia. Personalmente, las secuelas fueron igualmente difíciles. Ali admitió haber luchado con el alcohol, las relaciones y un sentido de dirección en los años posteriores a su divorcio. Habló de sentirse como una mujer que había perdido su voz, insegura de cómo navegar por un mundo donde ya no estaba definida por su carrera o su matrimonio. Amigos la describieron como frágil, pero decidida. Una mujer que estaba aprendiendo a sobrevivir fuera de la burbuja de Hollywood. Pero en lugar de hundirse por completo, Ali lentamente comenzó a reconstruirse. Buscó ayuda, se apoyó en la terapia y finalmente abrazó una vida más tranquila, más espiritual y muy alejada del caos de sus años en Hollywood. También se dedicó a causas que le dieron un renovado sentido de propósito.
Desde los derechos de los animales hasta la defensa del bienestar y la sobriedad, Ali transformó su dolor en un trabajo que tenía significado. Se alejó del resplandor de los ángeles y construyó una existencia más simple, una que le permitió respirar por primera vez en años. La meditación, la naturaleza y el activismo se convirtieron en anclas en su vida, reemplazando la búsqueda inquieta de la fama con algo mucho más arraigado. Y aunque la sombra de Steve McQueen nunca desapareció por completo, especialmente a medida que su leyenda creció después de su prematura muerte en 1980, la honestidad de Ali sobre su vida juntos remodeló la forma en que la gente veía su relación. Las glamurosas fotografías que una vez los definieron ahora tenían un peso diferente. Un recordatorio de que detrás de cada imagen hay una historia mucho más complicada de lo que parece. Pero la historia de Ali no terminó en la desesperación. Al enfrentar las secuelas de frente, encontró la fuerza para recuperarse pieza por pieza. Y al hacerlo, reveló que la supervivencia, incluso después de que el amor ha dejado cicatrices, puede ser su propio tipo de triunfo. Mirando hacia atrás ahora, la historia de Ali MacGrath no se trata solo de su relación con Steve McQueen. Se trata del costo del amor cuando se mezcla con el control, la fama y el sacrificio. Sus reflexiones a los 86 años muestran lo fácil que puede ser, incluso para alguien admirado y exitoso, perderse en la órbita del poder de otra persona. Admitió que su error fue creer que la pasión podía excusar la volatilidad y que la lealtad significaba borrar sus propias necesidades. Esa creencia es lo que la mantuvo en un matrimonio que le quitó su independencia y casi terminó con su carrera. Ali ha dicho desde entonces que ya no ve su pasado a través de la lente de la amargura, sino a través de la sabiduría duramente ganada. Reconoce que era joven, vulnerable, y estaba cegada por el carisma embriagador de un hombre al que el mundo adoraba. Pero también ve cómo su silencio durante décadas permitió que los mitos crecieran sin control, pintando su matrimonio como glamuroso cuando, en verdad, era destructivo. Al romper ese silencio, Ali dio permiso a otras mujeres para hablar sobre sus propias experiencias, sobre la diferencia entre el amor y el control, sobre el peligro de sacrificar la identidad por el romance. Su historia también arroja luz sobre el lado más oscuro de la edad de oro de Hollywood. La industria prosperó gracias a la imagen, seleccionando cuidadosamente historias que vendían fantasías al público. Durante años, Ali y Steve fueron la fantasía, la hermosa actriz y la superestrella robusta. Pero esa fantasía se produjo a expensas de la realidad, y la realidad fue dolorosa. Al admitir finalmente lo que sucedió, Ali desmanteló parte de esa ilusión, recordando a las audiencias que detrás de cada imagen perfecta hay una historia humana llena de defectos, arrepentimientos y lecciones. Lo que hace que su reflexión sea tan poderosa es que no se trata de venganza, sino de verdad. No vilipendia a Steve McQueen como un monstruo. En cambio, lo describe como un hombre de contradicciones, emocionante, magnético, pero también profundamente problemático. Su honestidad revela que el amor puede existir junto al dolor y que dos verdades pueden convivir. Ella lo amaba y él la lastimaba. Al final, las reflexiones más amplias de Ali MacGrath tienen menos que ver con los chismes de Hollywood y más con la pregunta universal de cuánto de nosotros mismos regalamos en nombre del amor y lo que se necesita para recuperarlo una vez que se ha ido. A los 86 años, la decisión de Ali MacGrath de finalmente decir la verdad sin adornos sobre Steve McQueen
ha remodelado la forma en que la gente los recuerda a ambos. Durante décadas, su matrimonio fue tratado como una de las historias de amor más glamurosas de Hollywood. El ícono rebelde y la belleza elegante congelados para siempre en fotografías que parecían capturar la perfección. Pero como Ali ha revelado, la realidad era mucho más complicada y, a menudo, devastadora. Sacrificó su independencia, su carrera y su tranquilidad por una relación que le dio pasión, pero también le quitó casi todo lo demás. Lo que hace que su confesión sea tan poderosa no es solo lo que revela sobre Steve McQueen, sino lo que revela sobre ella. Admitió los errores que cometió, las señales de alerta que ignoró y los años que perdió. Al hacerlo, mostró una honestidad que pocos están dispuestos a abrazar, especialmente cuando los mitos de Hollywood están tan cuidadosamente protegidos. Sus palabras desmantelaron una fantasía en la que millones alguna vez creyeron y la reemplazaron con algo más aleccionador. Un recordatorio de que incluso las historias más hermosas pueden ocultar dolor debajo de la superficie. Y sin embargo, hay fuerza en su historia. Ali MacGrath no se define únicamente por los años que pasó con McQueen. Reconstruyó su vida. Abrazó causas en las que creía y encontró un tipo de satisfacción más tranquilo, más allá de las luces de Hollywood, al compartir la verdad. Ahora ha tomado el control de su narrativa, asegurándose de que se la recuerde no solo como la actriz de Love Story, sino como una mujer que perduró, aprendió y se hizo más fuerte. Para los espectadores de hoy, su viaje plantea una pregunta que persiste mucho después de que los créditos rueden. ¿Cuántas de las historias perfectas que vemos están ocultando una verdad que nunca escuchamos? La vida de Ali nos recuerda que el amor puede inspirar, pero también puede consumir. Y a veces el acto más valiente es admitir lo que realmente sucedió, sin importar cuántos años tome. Si esta historia te pareció tan reveladora como a nosotros, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte para ver más historias de Hollywood nunca contadas y déjanos saber en los comentarios qué parte del viaje de Ali MacGrath te sorprendió más.